En nuestro país, en el mundo entero, en realidad se está viviendo la semana de prevención de los embarazos en la adolescencia. Cuando uno empieza a revisar los datos que presenta Naciones Unidas sobre nuestro país, de verdad que son alarmantes. ¿Usted sabía que se producen aproximadamente 90 embarazos por día entre niñas y adolescentes en nuestro país? Esto es algo que de verdad debería abrirnos los ojos porque estamos fallando como sociedad en materia de educación y en materia de prevención. Pero para profundizar estos datos, voy a dar la bienvenida al oficial de salud del Fondo de Población de Naciones Unidas. Está con nosotros Alberto Castro, a quien lo saludamos. Le damos la cordial bienvenida. Señor Castro, qué tremendos estos datos. Menores de 15 años en nuestro país se tienen como estadística en un país que no tenemos la costumbre de presentar mucha estadística, 4 embarazos diarios. Esto es parte de un estudio que ¿cuándo ha empezado? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Primero agradecer el espacio que nos ceden para poder dialogar respecto a este problema que es un problema de salud pública, pero además es un problema social, es un problema de derechos, de vulneración de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, todos los años se celebra en algunos países el mes de prevención del embarazo en adolescente, y en el caso de Bolivia estamos celebrando la semana de prevención del embarazo en adolescente. La palabra celebrando de pronto puede llevar ciertas connotaciones. En realidad el objetivo es llamar a quienes son responsables por el ejercicio de los derechos de adolescentes, de niñas, respecto a sus derechos para el cumplimiento de los mismos, a reforzar las acciones para que las niñas y las adolescentes puedan vivir este periodo de sus vidas con el menor riesgo posible y accediendo a todo lo que una niña y un adolescente tiene derecho a acceder en un país que promueve los derechos. Entonces es en ese sentido que en una acción conjunta entre el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, durante esta semana vamos a realizar una serie de actividades, todas ellas virtuales, sin duda, por la coyuntura por la que estamos viviendo, a través de espacios virtuales, llevando información, llevando orientación, promoviendo el acceso a servicios diferenciados para adolescentes. Se ha conseguido que el Ministerio de Salud saque una circular recomendando nuevamente, pese a que está en la normativa establecido, de que el adolescente tiene derecho a una atención diferenciada, en el sentido de que es en muchos casos la primera vez que accede a un servicio de salud y requiere de una serie de características de atención diferenciadas respecto a sus necesidades, principalmente muchas de ellas demandadas en la espera del descubrimiento de la funcionalidad de sus cuerpos, de la privacidad de sus cuerpos y de la vivencia de su sexualidad. Es en este sentido que estos datos que se presentan son datos que están en la estadística nacional, en el Sistema Nacional de Información, y lo que hacemos nosotros es extraer esta información y analizarla. Y realmente es preocupante, pese a los esfuerzos que se han venido haciendo durante los últimos años, que en esta pandemia, durante la pandemia, pues se ha incrementado precisamente producto del encierro, producto de la suspensión de muchos servicios esenciales, como los de salud sexual y reproductiva, los de acceso a anticoncepción, los de educación, donde el enfoque de educación para la sexualidad se trabaja con. Pero señor Castro, permítame hacerle una consulta en el marco de esta explicación. Bolivia es un país que promueve los derechos, pero parece que no los estamos promoviendo de una manera correcta, porque más allá de los papeles, más allá de unos documentos que hablan de los derechos niña, adolescente, no estamos llegando a un objetivo final, que es una prevención, que es el cuidado, que es el ejercicio de sus derechos. Porque tener 90 embarazos por día en niñas, adolescentes y niñas menores de 15 años es un dato de verdad alarmante en el país. ¿Dónde estamos fallando? ¿Estamos fallando en la educación? ¿Estamos fallando en la reglamentación? ¿Estamos fallando en la implementación? ¿Dónde está el origen de la falla para tener este tipo de datos? Mira, tú has tocado un tema fundamental. El tema de prevención del embarazo en adolescente no es un tema exclusivo de salud.
se lo aborda muy frecuentemente desde salud por la connotación cuando ya se da el daño del embarazo en adolescente. Pero en realidad el embarazo en adolescente, la prevención del embarazo en adolescente debe ser hecha de manera interinstitucional, intersectorial, porque pasa por la familia, pasa por la comunidad, pasa por educación, pasa por salud y pasa por justicia. Muchos de los embarazos en adolescentes, principalmente los embarazos en menores de 15 años, son producto de actos de violencia sexual y actos de violencia sexual que están vinculados al entorno próximo de las niñas, el entorno próximo familiar o el entorno próximo de amistad. Entonces, tenemos normativa de avanzada, y así lo reconocen los países vecinos, pero se está fallando en la implementación, sin duda, en la implementación y también a nivel de lo que significa la prestación del servicio. A nivel educativo, la prestación del servicio en el sentido de vamos a hablar de educación para la sexualidad con adolescentes y con padres de familia, pero también con maestros, porque más allá de los principios que cada uno pueda tener, sea un maestro, sea un médico o una enfermera, se tiene que cumplir la normativa que se establece justamente para cuidar el ejercicio de los derechos. Entonces, se tiene la normativa, se tiene la legislación, está fallando la aplicación de la misma de manera amplia, de manera irrestricta. Todavía hay limitaciones en los establecimientos de salud para hablar de educación para la sexualidad. Hay limitación en ciertos servicios de salud respecto al acceso de adolescentes de manera libre para demandar atención, para demandar orientación y acceso también en casos necesarios, cuando ellos lo demanden, a servicios de anticoncepción. Porque hay una cosa que no podemos negar ni tapar el sol con un dedo. Adolescentes arriba de 15 años están teniendo experiencias sexuales en desconocimiento, con falta de información, sin acceso a anticoncepción y por tanto el número de embarazos entre los 15 y los 19 años es un número mayor que el número de embarazos de menores de 15 años. Pero sin duda el embarazo en menores de 15 años tiene una connotación aún más grave porque son niñas que han sido vulneradas absolutamente en sus derechos y en desconocimiento de los mismos, son sometidas, son engañadas, en un entorno familiar se dan relaciones que aparentemente suponen relaciones amistosas, pero atrás de esas relaciones amistosas viene el principio de lo que va a terminar en una acción de violencia y de vulneración de derechos. En Bolivia parece mentira, pero en Bolivia tenemos comunidades donde aún las uniones tempranas y los matrimonios forzados se siguen dando. Y las uniones tempranas estamos hablando porque son niñas de 12, de 13 años que se embarazan, que las embarazan y que para evitar la sanción legal deciden hacer arreglos entre las familias y eso conlleva a una unión temprana o a un matrimonio forzado, vulnerando absolutamente el derecho a decidir sobre su vida de esta niña, el derecho a una escolaridad, el derecho a una vida feliz, independientemente del nivel económico, sin duda. Coincidimos, señor Castro, en que esto es un tema sociocultural, de educación, donde incluso concebimos que hay padres de familia, hay sociedades en que están de alguna u otra manera de acuerdo en que una menor de edad mantenga relaciones con una persona adulta, y no solamente una persona adulta de más de 18, sino de una persona que hasta le puede triplicar la edad que tiene acercamientos con personas de esta edad. Y por eso los reflejos, y coincido con usted, celebrar una semana de esto no es alegrarse, sino más bien es visualizar un dato y un conflicto muy grave que lo tenemos en nuestro país. Quiero agradecerle al señor Alberto Castro, oficial de salud del Fondo de Población de Naciones Unidas, quien nos ha alertado una vez más con estos terribles datos en nuestro país sobre embarazos en adolescentes y niños.